Muy buenas noches con todos. Me presento, soy Elliot Sebastián Bustillos Mezcua. Pertenezco al Colegio San Vicente de Paúl en el grado de cuarto año de secundaria en la sección A. Y hoy en mi trabajo me tocó explicarles sobre la belleza de la ciudad de Tarma, sobre las historias, mitos y leyendas. Vamos a ir ahorita a Max Tour, que hay un chico que nos va a poder explicar sobre toda esta bella tierra de Tarma. Produce la música del momento presente, ya sea que estés subiendo el volumen a la fiesta o relajándote por la noche. Selecciona el soundtrack del día con la música sin anuncios y las descargas sin conexión de Spotify Premium. Toca el banner para obtener más información. Es el señor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es César López, orientador, guía de Max Aventura y pues bueno, recibirlos aquí para su pequeña entrevista. Le voy a preguntar sobre la historia de Tarma. ¿Cuál es el mito o leyenda de la fundación de Tarma que más se cuenta aquí? Uno de los mitos o leyendas más convencionales que suele haber con respecto a Tarma es el de una gran laguna que solía acentuarse dentro de lo que hoy conformaría el ámbito de la ciudad de Tarma, el perímetro de la ciudad de Tarma, ¿no? Aledaño a ello existían pues las poblaciones tarumas o taramas de Tarmatambo y Punchaumarca. Algo con respecto a ello es que vendría a conformar uno de los mitos o leyendas más comunes que se recuerda hasta el momento. Ya, y otra pregunta sería, ¿qué historias se conocen sobre el origen de las cuevas sagradas como la Gruta de Huagapo? Bueno, yéndonos para la parte del folclore, entre las leyendas más convencionales que se suele tomar en cuenta para la Gruta de Huagapo, es con respecto a su formación, ¿no? Que debido al pecado del poblado de Racashmarca en Palcamayo, bueno, el dios Mocha, que es el dios para los taramas, se enfurece y este pues prácticamente convierte en piedra parte del poblado. Otra de las leyendas muy sonadas es la del monstruo de la Gruta de Huagapo, que tenía cierta similitud a la de un perro con grandes dimensiones, que este solía robar pues el ganado de Palcamayo y se acentuaba por las noches. Tras robar el ganado, se internaba hacia las fauces de la Gruta de Huagapo. Interesante ya. Otra pregunta sería, ¿existe alguna leyenda popular sobre el cerro Tarmatambo o los apus que protegen la ciudad? De hecho, existen muchas leyendas con respecto a nuestros apus. Tenemos... Tenemos importante, la que se caracteriza mucho. uno de los apus que suele considerarse el más importante para Tarma, de hecho, es el Apu Guayguay, que está ubicado más con dirección hacia el este por el distrito de Palca. Ya, y ¿qué seres míticos o divinantes andinas aparecen con más frecuencia en los relatos armenios? Con respecto a los seres míticos, bueno, vamos a basarnos en el aspecto teológico, algo característico que se suele detallar incluso no solo en los cuentos, sino también en pinturas rupestres, ¿no? Por ejemplo, en Huaricolca tenemos al dios de las dos varas, que es algo muy representativo de la cultura tarama. Ahora vamos a preguntar sobre la historia y evolución de la ciudad. ¿Cómo era la vida en Tarma antes de la llegada de los incas y los españoles? Bueno, visto desde un aspecto edafológico, ¿no? Tarma en sí no era específicamente una laguna, sino que estaba conformado por un bofedal. Tenías influencia de ciénagas, antropía natural, un aspecto ecológico, un piso altitudinal característico de una zona humedal, pero en los Andes. Otra pregunta sería, ¿qué papel jugó Tarma durante la época de la independencia del Perú? A ver, la ciudad de Tarma
dentro de la independencia de Perú, algo que no todos quieren aceptar, ¿no? Es que a Tarma pues se le consideraba como, digamos por así mencionar, uno de los guardianes de España. Tarma de hecho recibe el lema de la noble y leal ciudad de Tarma por parte de la corona española. En antaño, antes a la independencia, se le consideraba pues como la intendencia de Tarma, que abarcaba incluso San Ramón, La Merced, Valle de Chanchamayo, parte de Pasco, Junín, La Oroya, ¿no? Incluso parte de Huancayo. ¿Cómo cambia el paisaje urbano a la arquitectura colonial en la ciudad en los años? A ver, con respecto a la arquitectura colonial, de hecho, se aprecia hasta hoy en la actualidad en ciertas casonas aledañas a la parte céntrica, debido a esto a que son consideradas como patrimonio. Sin embargo, hubo cierto grado de cambio brusco, por así mencionar, un cambio arquitectónico, a partir de la etapa republicana entre los 1950 aproximadamente, con la institución de, por ejemplo, nuestra Catedral Santana en 1952 o 1954 aproximadamente, la fundación del Hotel Los Portales, tienes también el Hospital Regional, ¿no? Grandes de estas obras, o gran parte de estas obras, pues cambiaron el estilo arquitectónico de Tarma dentro, para resaltar, ¿no? Dentro del gobierno de Odría. ¿Qué personajes históricos locales consideran que han sido olvidados y deberíamos rescatar? Bueno, tenemos muchos personajes históricos que han sido olvidados. Uno de ellos, por ejemplo, en el caso del aspecto turístico, vendría siendo José Guillermo Otero, que aparte de haber sido biólogo y polímata, él también era pues uno de los pioneros para el turismo dentro de la ciudad de Tarma. Otro personaje a resaltar, tenemos a don José Gálvez Barrenechea, ¿no? Quien de hecho gracias a él y sus esfuerzos por lograr que Tarma llegue a ser una provincia, es que hoy somos lo que somos, no hemos quedado solo como un distrito, sino como provincia. ¿Y de dónde proviene exactamente el nombre de Tarma? ¿O cómo significaba para los primeros habitantes? Claro, a ver, en cuanto a la toponimia de Tarma, de hecho Tarma es una palabra castellanizada que proviene del vocablo quechua taramayo. Tara, que da con referencia a la planta medicinal, pues que sirve para golpes, fracturas y para la garganta, y mayoc, que da con referencia al río de Taras. Ahora, otros escritores, historiadores, aluden que Tarma también proviene de un vocablo quechua muy sonado que es el de jaramayo. Jara, el maíz, y mayo, río nuevamente, ¿no? Por la producción del maíz dulce amiláceo. Vamos a preguntarles sobre la tradición, identidad y cultura viva. ¿Cuál es la historia detrás de la famosa alfombra de flores de la Semana Santa de Perú? A ver, con respecto a la alfombra de flores para Tarma, es una tradición que se remonta hasta aproximadamente más de 50 años atrás, para lo que respecta a Tarma, ¿no? Tenemos la presencia de nuestros arcos de flores, tenemos la presencia de nuestro alfombrado que abarca más de 1 kilómetro de distancia, presencia de flores cultivadas en la zona, ¿no? Por ejemplo, la matioca andina, que vendría a ser la más común, como lo conocemos generalmente, la lelí. También tenemos el pompo, el girasol, ¿no? Los pétalos de girasol también en ocasiones. Es lo que suele traer bastante apogeo turístico para Tarma, de hecho para la Semana Santa. ¿Y qué leyendas urbanas más existen o en el siglo XX que se sigan contando en las noches? Algunas de las leyendas urbanas que se suelen escuchar con respecto aquí cercano, aledaño
a la capilla del Señor de la Cárcel, ¿no? Que en realidad va en advocación a la Virgen de las Mercedes. Se comenta que existen unos túneles subterráneos que conectan, de hecho, curiosamente hasta tu colegio, hasta el colegio San Vicente de Paúl. Ujú. Ya, ¿qué plato de bebida tradicional de Tarma tiene historia o leyenda particular en su crecimiento o en su creación? Bueno, con lo que respecta a la parte gastronómica de Tarma, de hecho se ha perdido bastante, hay que ser sinceros y realistas, pero algo a rescatar, uno de los platos que ya no se suele servir ni siquiera en los hogares es el llamerito. El llamerito es jamón andino, ¿no? Jamón serrano, cortado con cebolla, trocitos de rocoto y limón, que venía siendo un entremés que te solían servir en antaño al momento que llegabas a un hogar, ¿no? Entonces podías ir picando. Se le dice llamero justamente porque era algo que solían acostumbrar los llameros, ¿no? Que iban con sus cargas de llamas, que pasaban por la cordillera de los Andes y curiosamente también transitaban por la margen oriente, que vendría a conformar Tarma. Ya. ¿Qué otra pregunta sería? ¿Cómo se transmite hoy en día la tradición oral a las nuevas generaciones de Tamil? Una de las transmisiones orales más cotidianas que se suele ver es con respecto pues a la transmisión por parte de la educación, ¿no? Tal como el incentivo de este tipo de trabajos o proyectos que suelen dejar en el ámbito académico, es una manera de no perder pues este tipo de tradiciones orales, cultura, parte de la tradición que respecta a Tarma. Ya, vamos a hacer unas tres preguntitas más para acabar la entrevista. Una de ellas, ¿por qué cree que es importante seguir contando estas historias en la actualidad? Bueno, para ser sincero, tiene suma importancia. ¿Por qué? Porque un pueblo sin historia es un pueblo sin identidad. Y es lo peor que le puede suceder a un pueblo, de hecho. Ahora, ¿verdad? ¿Qué parte de la historia de Tarma le genera mayor orgullo a usted? Bueno, casi todo, desde la etapa preincaica, porque Tarma, de hecho, pues la cultura tarama se basa entre hace unos 8.000 a 10.000 años atrás, hasta la actualidad, prácticamente parte de la etapa republicana. Claro que como hay pro, también hay contra, pero aquel que acepta su historia, pues conoce y sabe de su tierra. Ahora, si pudiera elegir una sola leyenda para que todo el mundo conozca Tarma, ¿cuál sería? Yo te recomendaría, de hecho, la de El monstruo de la gruta de Huagapo. Es muy interesante. Es una de mis favoritas también. Ya, muchas gracias por el tiempo. Listo. Te agradezco.